Se reanuda la sesión. Que comparezca el testigo número 676. Se trata del funcionario del miembro de la Guardia Civil T53739V. Buenas tardes, siéntese por favor. Buenas tardes. Comparece usted, como ya sabe, en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir verdad? Juro decir la verdad. Aunque lo conoce por otras actuaciones profesionales, es mi deber informarle que si incumple la promesa de decir verdad, las obligaciones que conlleva el juramento de decir verdad que ha prestado, puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna cosa, alguna circunstancia, relación o condición que crea usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? Que yo conozca ninguna. Conteste la defensa, por favor, de Raúl González Peláez en primer lugar. Sí, con la venia. Mire, usted era en el 2004 el representante de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, o delegado. Sí, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Asturias. Secretario general. 2004, sí, bueno, es que no, en el 2004 era secretario general, no era vicepresidente. Bien. ¿Usted ha hecho algún informe relatando los problemas que tenía la Guardia Civil en Asturias para realizar sus labores de control de los explosivos? Sí, dos informes. Ustedes decían que tenían problemas en la falta de personal y de medios para que las intervenciones de armas y explosivos de Asturias pudieran realizar sí, es su función. Es un mal endémico de las fuerzas de seguridad la falta de personal. De hecho, es muy conocido en los medios de comunicación que se cifra en 10.000 la falta de funcionarios. Entonces eso evidentemente repercute en tráfico, repercute en el SEPRONA, repercute en intervenciones de armas. Es un mal endémico en las fuerzas de seguridad. En principio, la Guardia Civil tenía la obligación de estar presentes en las explotaciones mineras cuando se realizaba la utilización de los explosivos, esperar al sobrante. No, según la normativa que había en el año 2004, no salvo en el País Vasco y alguna sitio concreto, por regla general no. Las explotaciones que funcionan normalmente no necesitan tener personal de la Guardia Civil que controle la actividad de los artilleros. ¿Con anterioridad sí tenían esa obligación? Bueno, yo cuando ingresé en el cuerpo en el año 82, los traslados de explosivos los hacía siempre acompañado de una pareja como mínimo de la Guardia Civil. Si eran, yo me refiero a la explotación ya. A la mina ya, al uso. En los años 80 sí se presenciaba la explotación y quien levantaba el acta de la cantidad de explosivo utilizado y de la cantidad que se destruía era la propia Guardia Civil. Yo lo he hecho en el año 82 y siguientes. Luego cambió la normativa, no había personal y entonces eso pasó a depender de las explotaciones, del director facultativo de la explotación, del vigilante de minas, vigilante de explosivos y de artillero. ¿Es cierto, como dice usted en su informe, que de los cerca de 1.600 guardias civiles destinados en Asturias, apenas 20 realizaban esta labor de control de los explosivos en las explotaciones mineras? No, eso no está en el informe. En principio, 1.600 no son los guardias civiles destinados en Asturias, eso no lo he podido poner yo. Por ese punto es de verdad, igual está confundido. Los datos y 20 son escasísimos. Debe haber unos 50 y creo que en aquella época había sobre 54 miembros. Pero bueno, estoy recordando a bote pronto y creo que eran 54 en el año 2004. Posteriormente, en el año 2005 se ha reforzado con más personal en las intervenciones de armas, pero bueno, ha sido posterior, desgraciadamente. ¿Ustedes habían reclamado medios materiales para bajar a las minas y también para controlar los minipolvorines? Ese fue un informe que se hizo en el año 2004, después de estos tristes sucesos. Fue a posteriori cuando de alguna manera evidenciamos la falta de material, pero fue a posteriori. El informe que se hizo en el año 2003 no trataba de eso. La razón de que ustedes solicitaran estos medios para bajar, la razón de no entrar los guardias civiles a la mina era porque no tenían medios materiales para realizar esa labor. Bueno, había varias razones. Primero, lo tenían prohibido, por lo que yo sé, por un incidente que hubo en una mina en la cual un compañero resultó dañado y se tuvo que jubilar. Entonces, por lo visto, se dieron instrucciones desde la delegación del gobierno para no entrar en las minas.
Había otro problema, que es que la eficacia de los controles de explosivos se deben sobre todo en la sorpresa. Si uno no tiene material para bajar a la mina, no tiene mono, no tiene botas de seguridad, no tiene casco, no tiene linterna y te las tiene que pedir a la empresa, tiene que avisar el día antes. Oye, mañana voy por allí, prepárame el material que quiero bajar a la mina, con lo cual se pierde el factor sorpresa y no hay ninguna inspección que sea realmente positiva en ese sentido. Por lo tanto, de principio no se podía entrar en las minas y segundo, es que no había material. Una de las cosas que se pedía en el informe es que se dotara de material para presentarse y a bote pronto y a ver qué es lo que hay. La orden de no entrar en las minas procedía entonces de la Delegación de Gobierno de Asturias. Por lo que yo sé, sí, a mí los compañeros de intervención de armas eso me comentaron. Yo realmente la orden en papel nunca la he visto. Eso fue lo que se comentó. Bueno, pero supongo que habrá alguien que me pueda. En cualquier caso, ustedes sí pidieron esos medios, botas, cascos, para poder realizar esa labor. A posteriori de los sí, lo pidieron. En un informe que se me solicitó a posteriori. Sí, el de noviembre del 2004. Sí, realizado en. ¿Tiene alguna pregunta relevante para la causa, señor letrado? Entiendo que sí han sido relevantes, no hay ninguna pregunta. No, digo alguna más. Las que le he permitido es porque también he estimado que eran relevantes. Claro, si no, no se les hubiera permitido. Muchas gracias. No hay más preguntas. Ministerio Fiscal. Con la venia de la Sala. ¿Usted estaba en activo en aquella fecha, en el 2004? Sí, estaba en activo. ¿En la actualidad se halla en activo? No, en la actualidad me he retirado por las secuelas producidas por un disparo en acto de servicio. ¿Desde cuándo está usted retirado del servicio? Desde el año 7 de julio de 2005. Los datos que usted nos ha proporcionado en la actualidad, ¿los contrastó con la intervención de armas de la Guardia Civil? Es decir... ¿Cuál de las 340 que hay en España? Usted ha Bien, dicho el testigo procurará no ser impertinente, salvo... Intervenciones de armas... No, ya, muy bien, pues pero entonces pregunta usted, se central, refiere naturalmente, si estamos hablando, guarde silencio, si estamos hablando de Asturias, estamos hablando del 11 de marzo, si estamos hablando de explosivos, es evidente a qué intervención de armas se está refiriendo. O a la central o a la de la zona correspondiente. Con todos los respetos, puede ser la central. Por eso le he dicho a la central o a la de la zona, pero usted no ha dicho eso, ha dicho cuál de las 200, no sé cuántas. 340. Bien. Ministerio Fiscal. Gracias, señor. Con la venia. Me estoy refiriendo lógicamente a la de Asturias. Vamos a ver. Dentro de la Asociación Unificada de Guardias Civiles hay 750 socios solamente en Asturias, de los cuales algunos están en intervenciones de armas. Yo consulté con los compañeros y me fueron dando los datos de cada una de las intervenciones de armas distribuidas en Asturias, de personal, material que disponían y cuál era, en su opinión, lo que les hacía falta para mejorar en su trabajo. Todo eso lo recopilé en un informe y yo se lo hice llegar a nuestro secretario general nacional, el cual parece ser que lo hizo llegar al Ministerio del Interior. No lo sé, yo se lo di a mi secretario general nacional. Pero respecto al material del que disponían para poder acceder a las minas, según ha declarado un miembro de la intervención de armas, precisamente de Asturias, decía que nada más que podían llegar a los mini polvorines, no podían entrar en las bocaminas. Sí, esa es la orden. Ya he dicho antes que había una orden para no poder entrar en las minas. Sin embargo, nosotros estimamos, en el informe que yo hago, yo estimo que si no se entra en las minas a comprobar los mini polvorines, para situarnos, no quiero hacer lecciones de nada, en una mina que tiene a lo mejor cientos de metros de profundidad, hay diferentes galerías que van saliendo en dirección a la veta. Para facilitar el manejo de los explosivos, normalmente en cada entrada de cada galería o a los pocos cientos de metros de cada galería hay un par de mini polvorines como mínimo, uno para los explosivos y otro para los detonadores, que tienen que estar por separado. El problema es que para bajar a las minas y comprobar esos mini polvorines y cotejar que la totalidad de los explosivos de todos los mini pols de la mina y los que hay en superficie concuerdan con los datos facilitados por la empresa, hay que bajar a la mina. Si no se baja a la mina, la inspección no es efectiva. Entonces, la Asociación Unificada, yo partiendo de la base de que para hacer una inspección efectiva hay que bajar a las minas, tienen que tener material para bajar. ¿Usted sabe? El informe que hago es para intentar mejorar lo que hay. No, no sé si me explico. Sí, para intentar mejorar, loable su intencionalidad, pero me refiero, ¿usted visitó, por ejemplo, la mina Conchita? No, en persona, no, yo nunca había visitado. ¿Conoce dónde estaban los mini polvorines y hacia dónde cómo se accedía a las galerías? No, pero es que el informe no es de Minas Conchita. No, me refiero en esta causa concreta.
Ah, no, en esta cosa, no, pero si me permite, con todo respeto, es que yo realmente no sé qué hago aquí. Pues hace aquí que lo ha propuesto una parte y el tribunal. Ya. Sí, es que yo soy primero. Yo hice un informe genérico. Por último, usted está de baja por un tiro que tuvo en una mano, ¿verdad? Estoy jubilado. Jubilado, pero por un tiro en una mano, no un dedo. Por un tiro, sí. En un dedo no, a mí me dispararon 4 veces. Es igual, nada además. Más. Muchas está usted gracias. jubilado en acto de servicio y eso es lo único que puede ser relevante. ¿Alguna otra acusación? Con la venia de la excelentísima sala, la acusación número 13 de Isabel Ruiz Borrallo. Este informe del 2003 se lo intentaron hacer llegar a la delegada del Gobierno. Sí. Tiene usted ahí una pantalla que le permite ver a quién le está interrogando. ¿Y le llegó? Bien, otra pregunta, señor letrado. Le dieron copia de este informe al entonces coronel de la zona de Asturias. Sí. Este informe hablaba de los peligros de los explosivos en las zonas mineras. Sí, señor letrado, otra pregunta. De eso estamos preguntando, o están preguntando. ¿Llegaron a pedirle una entrevista por escrito a la delegada del Gobierno de Asturias para que conociera este informe? Sí, afirmativo. ¿Conoce usted, por lo que le hayan podido contar sus compañeros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, cómo se habían seguido la trama de explosivos en la zona de Asturias? No ha lugar a la pregunta. Otra pregunta. ¿Le llegaron a ustedes, le llegó a ustedes información sobre si había descoordinación entre la comandancia de Gijón y la comandancia de Oviedo? Otra pregunta. Ninguna pregunta más, excelentísimo señor. Gracias. ¿Alguna acusación más? ¿Las defensas? ¿Alguna pregunta? Gracias, ya se puede marchar. Muchas gracias. Que comparezca el testigo 675. Guardia Civil I Latina 57655Z. Que estaba como... Este testigo, como recordarán de esta mañana, estaba también con el número 510 y por lo tanto es testigo de la defensa de Rafa Zubier y de Raúl González Peláez. Todavía no. Siéntese, por favor. Comparece usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir la verdad? Lo juro. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición, alguna cosa que crea usted que pueda impedirlo o dificultarle decir la verdad? No. Es mi deber informarle, aunque ya lo conoce por otras actuaciones, que si incumple la obligación que acaba de contraer de decir verdad puede incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión, multa y accesoria e inhabilitación. Conteste, por favor, en primer lugar a la defensa de Rafa Zubier que le ha propuesto. Sí, hola, buenas tardes. Mire, le queríamos en primer lugar preguntar si usted en febrero del 2003 era teniente de la unidad operativa de la Policía Judicial de Gijón. Era el jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Gijón. Bien. Usted estuvo presente en una reunión del 20 de febrero del 2003 en el que se propuso por parte de la Comandancia de Oviedo formar un equipo mixto con la Comandancia de Gijón dirigido por el comandante de operaciones de Oviedo para investigar el tráfico de explosivos. Sí, pero a mí me lo ordena el jefe de Comandancia de Gijón, que es mi jefe, que a su vez recibe la orden del coronel de la zona. Bien. En esa reunión, ¿qué se acordó finalmente? ¿Qué se acordó? Sí, formar finalmente el equipo, dirigido por quién. Reunión, pues no sabemos muy bien a qué vamos, ahí nos explican que hay unas confidencias que tiene Oviedo, la Comandancia de Oviedo, y que como afecta a las demás a demarcación también de Gijón, pues que se trata de la forma de llevar a cabo las actuaciones que sean para tratar de esclarecer una serie de hechos delictivos que ese confidente
estaba contando, a Oviedo. ¿Se habló también de alguna información de la UCO? ¿De la UCO? Sí. Yo de la UCO solo sé que tenía contactos con Oviedo, pero no sé absolutamente nada. Pero allí se habló ya en esa reunión de que un confidente de la UCO había puesto de manifiesto la existencia del tráfico de explosivos. Yo creo que en esa reunión yo todavía no supe que la UCO estaba en contacto con Oviedo, pero bueno, lo supe después. Y solamente eso, que había contacto con... De acuerdo. Ustedes opusieron diciendo que era un asunto quemado, que ya se había tratado la información Serpiente y Pipos, que era una marfulada, que no era creíble. Lo de marfulada lo digo porque viene en un informe, me parece... Bien, siga, no haga, no haga... Es decir, que ustedes opusieron, en definitiva. No, y además es imposible que nos hubiéramos opuesto a algo que se estaba conociendo en ese momento. Yo, aparte que nunca empleo esa expresión de quemado, pero bueno, aparte de eso, yo no puedo decir que está quemado una cosa que me están contando en ese momento. Bien. Ustedes les comunicaron, les dieron traslado de una nota de 6 de marzo del 2003, más adelante, de la UCO, donde se habla de un intercambio de explosivos en Madrid. De la UCO, Gijón no tiene absolutamente nada. Bien. ¿En algún momento se les informó de que existía, de que un confidente había conseguido una muestra de explosivos? No sé nada hasta mucho después del atentado. Bien, por mi parte no hay más preguntas por esta defensa. Gracias. La defensa de González Peláez. Sí, con la venia. Mire, ¿usted se entrevistó con la bandera? Sí. ¿En cuántas ocasiones? En una. En una. ¿Quién estaba presente en esa entrevista? El entonces un sargento de un equipo que tenía en la Unidad Orgánica de Policía Judicial y yo. Y al principio creo que estaba también el Guardia Civil que lo entrevistó, del Servicio de Información. Eso fue en agosto del 2001. Eso fue, la entrevista que tuve yo sería a primeros de septiembre. ¿Y no hubo otra entrevista en octubre? Hubo una entrevista en la que yo no estuve, que simplemente fue a ver si reconocía alguna fotografía. ¿La de septiembre la grabaron? Sí. ¿Y dónde está la cinta de la grabación? Esa cinta se grabó, se grabó por el sargento, pues no aportaba absolutamente ningún dato nuevo al informe y pues, no tengo ni idea de dónde está. ¿Se transcribió No. Ni se transcribió la grabación ni saben dónde está la cinta? Nada, eso fue un contacto para empezar las actuaciones, se grabó por si acaso, no hizo falta para nada, quedó en la unidad, la bajó el sargento otra vez y supongo que se haya utilizado para otra cosa. Ya que nosotras citan está la cinta, ¿recuerda usted qué les manifestó en esa entrevista? En esa entrevista... No estuvo usted en esa entrevista, ¿verdad? Sí, en la de septiembre. Sí, en la de septiembre. Es la Entonces primera... hay dos, una en agosto, ha dicho. Vamos a ver. Hay tres. El Guardia Civil... No, digo que esté. El Guardia Civil del Servicio... No, hablo de usted. ¿Usted en sí. cuál está? Por eso quería decir que primero la primera entrevista que hubo con la bandera la hace un Guardia Civil del Servicio de Información, que no es mi unidad, que no estuvo jamás bajo mi responsabilidad ni nada, ¿no? Después, esa información que hace un informe, el Servicio de Información va al jefe de la comandancia. Y el jefe de la comandancia decide que, bueno, como en principio no se ve... Sí, pero mire, si lo que le estoy preguntando en qué entrevista está usted, no me cuente por qué se decide. ¿En qué entrevista está usted? Primeros de septiembre... Eso es. Bien. Continúe, señor letrado. Usted... Bueno, lo que le preguntaba es qué información dio en esa, ya que no sé si ni fue grabada ni... Nosotros ni ahí nos basamos un poco en el informe que teníamos del Servicio de Información y prácticamente lo que tratamos es de que se concretara alguna identidad más o prácticamente es lo mismo que el informe. No, le pregunto que qué información dio él. No La que bandera, trataban la bandera. que trataban ustedes, sino qué información dio él ahí en ese... ¿El confidente? Sí. Lo que pone el informe. Más o menos fue lo mismo. Bien. ¿Usted trasladó esta información a su inmediato superior? ¿Qué información? Lo que pone en ese informe, solo Sí, trasladó... es que es mi inmediato superior el que me lo pasa a mí. Me encarga a mí eso y me da el informe. Bien. Algo no estoy entendiendo. Usted está en la entrevista y esa entrevista hacen un informe y ese informe lo traslada usted a su superior. Le digo que no hice ningún informe de esa entrevista porque es el mismo contenido que el informe que ya había del Guardia Civil del Servicio de Información. O sea, no guardan la cinta, no transcriben y no hacen ningún informe. De esa entrevista, digo. No se hace ningún informe porque no hay ningún dato nuevo. Ya. Entonces, ¿para qué se celebra la entrevista?
porque se acaba de encargar a mi unidad la investigación de la confidencia de este confidente, ¿no? Y lo primero que hago es entrevistarme con él, nada más. Es un primer contacto. ¿Sabe si se le hizo otra entrevista en octubre? Aunque no estuviera usted presente, ¿sabe qué se hizo? Sé que fue por ahí a tratar de identificar... ¿Le enseñaron fotos. fotografías? ¿Esa entrevista de octubre sabe usted si fue grabada también? No. ¿No fue grabada o no lo sabe? No fue grabada. No fue grabada. Mire, en la entrevista de agosto, ¿sabe que tuvo una entrevista en agosto con otro compañero suyo donde sí se grabó la conversación? Sí, sí. ¿Sabe usted lo que pasó con esa cinta? Pues yo esa cinta, a mí, ni a mi unidad, se entregó esa cinta. Yo esa cinta jamás la vi y, por supuesto, nunca la escuché. Esa cinta es parte, es un instrumento para hacer un trabajo que se encargó al Servicio de Información, que es otra unidad que yo no mandaba. Y el resultado de ese trabajo es un informe que se supone que es mucho más completo que lo que es una cinta. Ese informe va a jefe de la comandancia y es lo que a mí me llega. Yo nunca tuve esa cinta. Bien, ¿cuál tiene usted conocimiento de su existencia? Yo sé que existe, que no reparo tampoco en ello, pero sé que existe porque lo pone en el informe. La cinta se guardó en la caja fuerte de la ayudantía con un doble sobre, con cinta adhesiva y con la inscripción abrir solamente por orden del teniente coronel jefe de la comandancia. ¿De qué año me está hablando? Cuando se encontró la cinta, se encontró esa inscripción en el año 2004. Yo no estaba ya destinado ahí. Usted, la operación esta de las entrevistas con la bandera y usted, imagino que tendría conocimiento de otras entrevistas que había con otro confidente que se llamaba Nayo. ¿Usted tenía conocimiento de eso? Yo sé que Oviedo tenía un confidente, no sé cómo se llamaba, ni sé el contenido de las confidencias, salvo cuando empezamos a trabajar conjuntamente con Oviedo, 2 notas operativas pequeñas que había, donde hablaba de unas fincas en las regueras, donde hablaba de un hórreo, posible depósitos de explosivos, de armas, que es precisamente con lo que Gijón empezó a trabajar. ¿Usted trabajaba manejando esa información, dando con ese confidente, con su compañero Campillo? ¿Era con él con el que trabajaba? Que me está hablando del 2003, Campillo en el 2003 no tiene absolutamente nada. No lo cuento por el 2001. ¿Era con Campillo con quien trabajaba? No. Campillo nunca jamás estuvo a mis órdenes ni bajo mi responsabilidad. Yo con Campillo jamás trabajé. ¿No le manifestó a usted Campillo que sentía desasosiego después del atentado y pensaba que no se había hecho lo suficiente y que se podía haber evitado el atentado? Sí. ¿Se lo dijo? Sí. ¿Y por qué se lo dijo a usted si no trabajaba con usted? Pues pregúnteselo a él, no lo sé. ¿Se lo dijo también a su superior, al teniente coronel jefe de la comandancia? Yo se lo dije a mi teniente coronel. ¿Le dijo que quizás no habían hecho lo suficiente y que podían haber evitado el atentado? Yo no dije eso, yo dije que este guardia civil que en su día había entrevistado a la bandera y había hecho un informe, que ese fue su trabajo, y quiero decir que a él no se le apartó de nada, sino que hizo su trabajo de principio a fin en su unidad, la unidad especializada, el Servicio de Información, en hacer este tipo de informes, sobre todo si puede tener algo que ver con terrorismo. Lo hizo de principio a fin, hizo un informe y luego todo eso fue a otra unidad que era la mía, que es la Unidad Orgánica de Policía Judicial, de lo que Campillo no sabe nada. Entonces Campillo dijo eso, está preocupado, no sé por qué, y yo se lo dije a mi teniente coronel. Bien, no hay más preguntas. Gracias, Ministerio Fiscal. Acusaciones. Con la venia de la sala. La acusación número 17 en representación de doña Celestina Pires. Oye, usted me podría indicar si en esa reunión de la que usted ha hablado de septiembre se mencionó expresamente por el confidente que las personas que ofrecían los explosivos eran los señores Trasorras y Toro. No, solo identificó positivamente a Toño Toro. A Trasorras se refería a él como el socio, como uno que le dicen el socio. Como el exactamente socio. Igual que en el informe. No dice su nombre, no sabía su nombre, supongo. Oye, usted o sus compañeros, ¿alguno hizo indagaciones de dónde trabajaban estos señores? Se estuvieron haciendo indagaciones sobre un par de meses sobre
los detenidos de la Operación Pipol, porque había tenido lugar la Operación Pipol antes. Ahí estaba Antonio Toro detenido y además estaba en prisión. Se estuvieran haciendo, en realidad la Operación Serpiente lo que fue es una recopilación de datos, porque no llegamos nunca a ver ningún indicio de criminalidad, nunca. Y yo creo que claramente que es porque había tenido lugar la Operación Pipol un poco antes, que es... En otra pregunta, señor. Sí, yo quería que me concretara usted si en ese momento ustedes hicieron algún tipo de indagación en relación con el trabajo que tenía o había tenido de manera inmediata el señor Trasorras en Mina Conchita. La pregunta, si formulada, no es correcta, pero en fin, respondo. Si habían hecho alguna investigación respecto al trabajo que había hecho, cuando sea. A ver, Emilio Suárez Trasorras en el 2001 para la Unidad Orgánica de Policía Judicial era uno más entre 40 nombres. Nosotros, ustedes, la última pregunta, ¿ustedes hicieron alguna comprobación en Caulines de Merillés, en concreto en Mina Conchita, en relación con los explosivos de la mina? No. Nosotros lo único que hicimos con eso fue, después de la primera reunión que hubo en el 2003 en Oviedo, que empezamos a trabajar en un grupo que se creó ahí de trabajo, empezamos a hacer gestiones en el registro catastro y tal sobre las fincas, y también, porque ahí sí ya se conocían los dos, en seguridad social y todo esto, sobre Antonio Toro, y ahí sí sobre mí. ¿Alguna acusación más? Con la venia de la excelentísima sala, la acusación número 3, Isabel Ruiz Borrallo. Los datos de la Operación Serpiente, que fueron, ¿los pasaron ustedes a la policía? No lugar a la pregunta. La Operación Serpiente es anterior a estos hechos y no tienen relación directa alguna. Otra pregunta. Ya ha contestado bastante la Operación Serpiente. ¿Sabe usted si en la comandancia de Gijón, además del señor Lavandera, había otro confidente que pudiera informar sobre la trama de explosivos de Suárez, Trasorras y Toro? No conozco ningún otro confidente. El grupo mixto que se creó entre la comandancia de Gijón y la comandancia de Oviedo, ¿llegó a funcionar? Pues sí, yo entiendo que llegó a funcionar. Otra pregunta. Dice que sí, que llegó a funcionar. ¿Existieron algunas discrepancias entre las dos comandancias por el tema de la información? Es decir, ¿alguna se quejaba de que la otra no le diera información? Mire, cuando se va a investigar algo, el que tiene que llevar las actuaciones necesariamente es el que tiene la información. Gijón no tenía la información. Entonces, lo único que puede hacer es apoyar a Oviedo, que tiene la información. Yo esto no lo critico porque en el control de los confidentes, el que tiene la palabra es el que tiene el confidente. Entonces, ellos tienen que ir diciendo... Bien, otra pregunta, señor letrado. El confidente Lavandera era de Gijón, ¿no? Y quien llevaba la información era Oviedo. Gijón y Oviedo son dos cosas completamente distintas. O sea, en Gijón había un confidente que era Lavandera, que dijo lo que dijo. Y en Oviedo había otros confidentes distintos que dijeron otras cosas nuevas sobre los mismos autores, pero nuevas, son cosas distintas. Bien, ninguna pregunta. De todas formas, ¿Las defensas, alguna pregunta? ¿Qué quería añadir? No, que nosotros cuando fuimos a Oviedo le dimos toda la carpeta con toda la información que teníamos de la Operación Serpiente a Oviedo. Gracias, ya se puede retirar. Que comparezca el testigo 635, Riwan Hamir. Perdón, no comparece. 683. Sí, solo quedan dos testigos, el 83 y el 84. Que no los tienen, es el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía 13.420, propuesto por la defensa número 10, que es la de Abdelmiral El Fadual El Aquil, y el funcionario 73.977, propuesto por la misma defensa. Señoría, respecto del 635... no ha comparecido. Insta esta parte que se le vuelva a... Bien, lo instará cuando sepamos lo que ha pasado. Siéntese, por favor. Viene usted en calidad de testigo. ¿Juro o promete decir la verdad? Sí, prometo.
Ya sabe que si incumple la obligación que acaba de contraer puede incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión, multa y accesoria inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que crea usted que pueda impedirle o dificultarle decir la verdad? Ninguna. Conteste, por favor, a la defensa del Fadual el alquil en primer lugar. Pues entonces entiende el testigo renunciado. Ya se puede marchar. Si no está la defensa que lo ha propuesto. Gracias, ya se puede marchar. Y lo mismo ocurre con el 684. Señor secretario, haga constar quién sustituye a esa defensa. Es que igual no estaba en Un momento. Creo que yo, señoría. Creo recordar que me ha dicho esta mañana. Bien, pues si tiene usted preguntas y si no... No hay preguntas, señoría. Lo siento. Puede hacer dos cosas, o lo tenemos tácitamente. Se renuncia a los dos testigos. Pues quedan renunciados el 683 y el 684. Agotado el programa previsto para el día de hoy, perdón, antes de levantar la sesión. ¿Tiene mucha prisa? Señor secretario, dé cuenta de por qué no ha comparecido el testigo 635. Con la venia del tribunal, el testigo 635 nos ha manifestado un familiar al irle a entregar la citación que se encuentra en Valencia y ha facilitado un número de teléfono. Esta información la facilita la comisaría de... ¿No se estará confundiendo usted con el 633? Viene en el mismo oficio, señor presidente. Ambos están en Valencia. Ambos están en el mismo oficio al que usted hace referencia. Pues entonces, si ambos están en Valencia, ambos serán citados para el día 17 de mayo. Es el día que tenemos la videoconferencia con Italia, creo recordar, y algunos testigos que han quedado sueltos. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Mañana ya saben que comenzamos la prueba pericial. ¿Qué? No, ya hemos acabado la testifical. A estas alturas preguntas. Mañana vienen los peritos 40 y vamos a ver si ya nos aclaramos porque mañana vienen. Sí, pero... No, eso es del día 16. Vienen los peritos 47, 50 y 51 que se corresponden con los antiguos testigos 7, 8 y 9, porque se acuerdan que estaban propuestos en dos condiciones. 7, 8 y 9 de la lista de testigos, o si lo prefieren, 47, 50 y 51 de la lista de peritos. El 9, por ejemplo, es vínculos islamistas ETA, el informe fundamental. El 8 y el 7, si no recuerdo mal, son los informes generales. Y el 94 y 95 están previstos también para mañana, de la lista de testigos, que se pasaron a periciales. Pero hay uno de ellos, que creo recordar que es el 94, ¿no? El 94 que no va a comparecer. Por lo tanto, tenemos los tres que le he dicho, más el 95, prueba pericial mañana, que es el 95 es Asturias. Es el informe relativo, si no recuerdo mal, a la telefonía, pero ya me puede fallar la memoria. ¿No? Gracias, hasta mañana. De todas formas, me permito recordarles